Hipnotizador, que es la serie de HBO que ya tiene su segunda temporada. Y hablamos con Pablo de Santis porque esta serie, esta idea, parte del cómic que él creó y que se transformó en este suceso que ahora es a nivel mundial porque ya no solo se ve en Estados Unidos, sino también en Europa. Y esta segunda temporada. Y esta segunda temporada que empieza este domingo a las 10 de la noche por HBO. Qué competencia, ¿no? La de los domingos a las 10, porque hay un montón de Perdón, series... a las 11, a las 11. Bien, no bien. compite con la de Pierce Brosnan. Claro, porque ahí está sí, la de ACM, ¿no? Exactamente. Entonces lo que hablamos con Pablo es, bueno, cuando se lanza la primera temporada hubo una reedición de El Hipnotizador, que son en realidad todos los capítulos de la primera parte. Esta segunda, que es totalmente nueva, no tiene su versión gráfica. Ah, bueno, está bien. No la tiene, no hubo una, no sé, una conversación con la editorial, y bueno, no hay. Habrá que esperarla. Habrá que esperarla. Bueno, vamos a la invitada. Y vamos a la invitada y tiene que ver con este libro. Vamos a mostrarlo. Este libro del que ya hablamos el martes pasado, que es Almas en Pena, que ya tiene, pero una historia detrás, que ahora Mercedes Giuffre nos va a contar cómo nace. Y el primero de la saga es el que da comienzo a las aventuras de una escocesa en la Argentina, que es Deuda de Sangre. Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Y vamos a hablar de esta maravilla que sigue siendo tu primer hijo, pero ya desglosado en ¿cuántos? Y esta es la cuarta novela. Ante todo, gracias por la invitación. Hola, encantada de estar acá. Sí, Almas en Pena, que salió hace unos días, es novedad de octubre, es la cuarta novela de una serie, no de una saga, porque esto es como una confusión, ¿no? Que en Argentina tenemos con los libros que salen en continuidad, que la saga en realidad, digamos, cada novela va ampliando la anterior, ¿no? Como las sagas que nos gustan a nosotras. En cambio, la serie es como la serie que puede ser las novelas de Agatha Christie o las de Wallander, que uno puede acercarse y leer una novela sin haber leído las otras y enseguida entra en el clima, ¿no? Digamos, yo como narradora lo que trato de hacer siempre es de vincular al lector que no leyó las novelas anteriores e integrarlo. Lo que pasa es que si uno lee todas las novelas de la serie, va viendo cómo el protagonista, que es Samuel Redhead, y los personajes de su entorno, que están siempre ahí presentes, bueno, van evolucionando, ¿no? Si incluso hay una historia de amor también, pero son novelas policiales muy cruzadas con otros géneros también, porque ya el policial no me parece que se está cruzando con otros géneros, no solo el policial clásico con el que me vinculo yo, sino el policial negro. Esta novela, por ejemplo, que es muy distinta de las anteriores, tiene un cruce con la literatura fantástica, ¿no? Las anteriores no, o sea, porque Samuel Redhead es un personaje bastante racional, digamos, muy al estilo Sherlock Holmes, y en esta novela lo vamos a ver en un brete, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el ambiente que lo rodea tiene que ver con nuestra historia. Sí, seguro. Sí, la primera novela de la serie, que fue Deuda de Sangre, que salió en 2008, se ambientaba en los albores de la primera invasión inglesa, digamos, terminaba con la llegada de los británicos. La segunda novela de la serie, que es El peso de la verdad, que se publicó en 2010, transcurre durante la segunda invasión inglesa, la ocupación de Buenos Aires y la resistencia. La tercera novela, que es El carro de la muerte, salió en 2011 publicada y transcurre en el intersticio entre las dos invasiones, y esta cuarta transcurre durante la previa a la segunda invasión y la segunda invasión. Lo que pasa es que como particularidad tiene que el personaje protagónico, que es Samuel Redhead, se desplaza a Córdoba, va siguiendo a los prisioneros británicos, porque entre ellos hay un hermanastro de él que está en peligro, y entonces él investiga en Córdoba una serie de asesinatos y su hermana Elisa y su novia Clara investigan en Buenos Aires, ¿no? Quería darle protagonismo a las mujeres también. Entonces, en igualdad de condiciones aparte, ¿no? Investigan cada uno en un lugar, pero también la idea era contar la segunda invasión inglesa, no como un calco de la primera, o sea, escribir la misma novela que ya había escrito, sino contarla desde dos visiones distintas, una es la de Buenos Aires y otra es la del interior.
que digamos que las invasiones no se vivieron del mismo modo en el interior, porque digamos en el caso de Córdoba específicamente, que estuve la semana pasada presentando allá de Raíd, lo que pasó en Córdoba es que a Córdoba se le sustrajo toda la población masculina en edad de pelear y todas las armas, y se le mandó prisioneros, ¿no? Qué pobre los cordobeses. Claro, realmente vivieron la segunda invasión de un modo muy particular, con mucho miedo, ¿no? Porque también estos prisioneros armaron una rebelión, ¿no? De la que la historia prácticamente no cuenta nada. Claro, sí, rarísimo. Ahora, y estuviste hace muy poco en los escenarios de la novela en Córdoba. Sí, una cosa loquísima, porque digamos, yo a Córdoba hace años que voy todos los años, pero voy a Córdoba capital, ¿no? Por distintos motivos, por festivales de literatura policial, por congresos en la universidad, y venía aprovechando para investigar para esta novela, pero nunca había estado, por ejemplo, en Altagracia. Y en Altagracia es un lugar donde se mandó un importante contingente de prisioneros británicos en 1806 y 1807, que estuvieron confinados en la estancia que después fue de Liniers, ¿no? Que es una estancia jesuita. Bueno, yo por H o por B, digamos, me acuerdo una vez que me invitaron a una feria del libro y hubo una tormenta y el avión no pudo salir. Esas cosas que, digamos, 3 o 4 veces estuve a punto de ir a Altagracia y siempre pasaba algo. Entonces yo ambienté la novela, hay varios capítulos de novela ambientados en esa estancia de Altagracia sin haber estado en la estancia, que son cosas que los novelistas hacemos, ¿no? O sea, vos podés ambientar en la China del siglo no sé cuánto y no estuviste en China. Muy Julio Verne. Claro, digamos, tuve que trabajar con los planos de la estancia, con libros, con la historia de la estancia, y entonces llego a la estancia ahora, cuando ya la novela está publicada, estuve ahí, acá estuvieron mis personajes, ¿no? Y estuve en un programa de la televisión de Altagracia, todo como en un sueño, y me pasó algo loquísimo, que es que en el medio de la entrevista llegaban llamadas de personas televidentes, y una persona llamó diciendo que era descendiente de uno de los prisioneros que había estado en la estancia, ¿no? Que aparecen en la novela. Impresionante. Así que, sí, se te pone la piel de gallina, ¿no? Claro. Qué linda. Una experiencia increíble. Sí. Mercedes, yo te iba a preguntar, cuando decías recién, un poco también compartían con Blanca, el hecho de que la historia, los libros tradicionales de historia, no nos cuentan algunas cosas que ustedes, en las novelas, tanto vos como un montón de escritores, lo sacan a la luz, ¿no? Y digo, ¿por qué eso? ¿Por qué los chicos tienen que seguir estudiando en los colegios esa historia tan tradicional, tan rígida, sin ningún condimento, que les quita importancia y que les quita también el tema de leer a los chicos esas cosas, ¿no? En cambio, estas historias tan apasionantes tenemos que conocerlas en novelas y en cosas que por ahí la gente dice, no, esto a lo mejor no sucedió. Bueno, me parece que son como varias preguntas en una y trataré de contestarlas todas, a ver si por ahí me voy por las ramas, ustedes me vuelven a enderezar. Bueno, por un lado, la diferencia entre historia y literatura, aunque sea novela histórica, ¿no? O sea, el historiador trabaja con una finalidad y el escritor con otra, claramente. Digamos, los dos trabajamos con la memoria y los dos trabajamos con los mismos documentos. Lo que pasa es que cada uno hace con eso algo distinto, ¿no? Claro. O sea, el historiador, yo estuve a punto de estudiar historia, después estudié letras en la facultad porque estaba ahí como mi corazón dividido, y me pasó esto, yo dije, historia voy a seguir estudiando de todos modos, ¿no? El historiador estudia las primeras fuentes, que son los documentos de la época, y los interpreta, ¿no? El punto es que durante algún tiempo se creyó que el historiador era la objetividad pura y que interpretaba desde el grado cero de vinculación con... Eso en el siglo XX se vio desbaratado ya por la misma historiografía, que hizo su autoanálisis, ¿no? Por ejemplo, autores como Hayden White, que en metahistoria reconocen que en realidad el historiador, a la hora de escribir los sucesos, trabaja con los mismos tropos poéticos que el escritor, ¿no? O sea, con la metáfora, con la anécdotas. Busca el vuelo por ahí que es necesario. El punto es que el historiador, cuando es honesto, por supuesto, porque después, bueno, habrá otro que solo quiere ganar dinero, ¿no? Pero el historiador honesto, el que realmente, digamos, enuncia cuál es la línea con la cual va a interpretar los documentos. Entonces tenés una historiografía, no sé, liberal, la de Mitre, tenés una historiografía conservadora, tenés una historiografía marxista, tenés una historiografía revisionista, y hay líneas. Entonces, bueno, está bien, es un discurso interesante, pero ese discurso, cualquiera de todos ellos, siempre va a buscar en el pasado algo que le interesa específicamente, ¿no? En cambio, el novelista tiene un poco más de libertad, claro, en el sentido que probablemente lo que nos interesa a los novelistas no es
cómo fue exactamente tal cosa, sino... Sí, la batalla, cuántos murieron, claro, cuántos, ¿no? La cifra, qué es la fecha Sin exacta. embargo, son los que aportan las curiosidades, ¿no? Claro, lo que a mí, por lo menos, si esto hablo por mí, no por los otros novelistas, yo me acerqué al pasado para entender el